Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación también la 30, estamos en Facebook, en donde estamos, así es el nombre de nuestro dominio, X, arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos, ingresá a ese canal, tenés un mundo de información, también de análisis, hacemos periodismo de análisis de investigación. El análisis es producto del periodismo de investigación, también periodismo de entrevistas, periodismo editorial. Todo eso lo encontrás en Mirá en donde estamos, un programa de Libertas Uruguay, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay en defensa de precisamente nuestros derechos subjetivos inviolables que están en el artículo 7 de la Constitución de la República, fundación que nació en defensa de la República Democrática Uruguaya, del Estado de Derecho, de la democracia representativa y liberal, es decir, del modelo político jurídico que nos protege en nuestros derechos personales, en la legítima defensa, como sabiamente explicó con esas palabras de oro el eminente francés político, empresario, economista, escritor, filósofo, Frédéric Bastiat, uno de los grandes pensadores de la libertad. Frente Amplio plantea todo lo contrario, estamos en una encrucijada. Te decía que Marco Rubio va a ser el canciller de los Estados Unidos y que va a tener una política muy determinante, muy clara, muy firme respecto a los países que comulguen con las ideas de la libertad, los países que, bueno, estén en línea en cuanto a la integración de un mundo libre, de cadenas económicas de valor, defendiendo el necesario, el indispensable derecho de propiedad privada y el ejercicio de la libertad, el derecho de libertad, que estén por fuera de toda, digamos, ideología totalitaria, de toda ideología que pervierte, que limita las libertades, de que todos seamos tratados por igual, de acuerdo a nuestra ley, que nuestra ley nos proteja a todos por igual, que seamos considerados todos iguales ante la ley, con las mismas libertades, con los mismos derechos, con las mismas seguridades jurídicas, con los mismos derechos a la propiedad, a la libertad de expresión, de pensamiento, a la libertad de emprendimiento. Eso es la universalidad del derecho. No se puede poner derecho de propiedad para esto sí, para esto no. Acá sí, propiedad, acá no. Eso hacen de modo gradual los comunistas hasta que terminan extirpando el derecho de propiedad, porque son enemigos de la propiedad privada. Pero no son enemigos del dinero para ellos, no son enemigos del enriquecimiento personal, no son enemigos de la concentración del poder económico, financiero, que es la guita, y del manejo de las voluntades populares a través de disposiciones de gobierno que van creciendo en ese totalitarismo. Empiezan siendo autoritarios, después son autárquicos, son, digamos, es una autocracia, es algo así como un gobierno que obedece a sí mismo, que no responde a nadie, hasta que termina totalizando todo ese modelo en toda la población. Esos son los regímenes totalitarios que derivan de ideologías como el socialismo comunista o el comunismo que plantea el Foro de San Pablo. Es terrible lo que está planteando el Frente Amplio en estas bases programáticas, dignas de ser contrastadas con un compromiso país, como lo vamos haciendo acá, lo voy haciendo acá yo directamente, no sé por qué hablo en términos impersonales, lo voy haciendo de esa manera. Esta fase aguda de comunismo plantea al Frente Amplio en estos momentos históricos del país, en esta instancia del país. En las bases programáticas del Frente Amplio encontré, como les decía, este terror comunista argumentando desde el artículo 47 de la Constitución de la República, que sostiene el monopolio de OCE respecto al suministro del agua, respecto a la infraestructura, saneamiento, suministro o proveeduría del agua potable. Bueno, ahora le agregan que pretenden modificar todo este ecosistema de la producción del agua, todo este ecosistema del suministro y producción del agua potable respecto a las actividades del lucro vinculadas al agua, son nada más y nada menos que las actividades industriales del agua. Y plantean, bueno, cosas rimbombantes como
superabundantes, como recuperar y proteger la calidad de los ecosistemas. Lo que ellos no hicieron durante 15 años, no protegieron ningún ecosistema. El Miguelete, acá en la zona del Prado, y lo que viene a ser la ribera del Miguelete, bueno, está lleno de ratas, de víboras, todo tipo de pestes, donde no hicieron ningún tratamiento. Y recuerdo cuando Mariano Arana prometía que el Miguelete, el río Miguelete o el arroyo Miguelete iba a ser otra vez ese arroyo o ese río de cristalinas aguas con cisnes y patos. Qué mamarracho, qué mentira. Pero claro, los comunistas cuando hablan y prometen, mienten. Todo fue así, todo fue un desastre. Todo durante el Frente Amplio fue el deterioro de Montevideo, el deterioro de nuestras calles, de nuestra luminaria, el deterioro del sistema de recolección de basuras, el deterioro del tratamiento de los ríos, el deterioro del tratamiento de las aguas. No hicieron siquiera una planta potabilizadora, inclusive previendo tener una fuente complementaria de agua. Se trata de desarrollar embalses, grandes embalses, crear algún lago artificial, alguna especie de lago o laguna artificial que sea una reserva de agua que hay que potabilizar en momentos de sequía, por ejemplo. Hay tanto aprovechamiento del agua, pero para eso requerís actividad privada, requerís empresas altamente especializadas en eso. Los israelíes, por ejemplo, recuperan un alto porcentaje de la humedad que hay en el aire, y ¿sabes qué es? Agua. Cuando te dicen que tenemos un porcentaje de humedad del 78%, quiere decir que el aire que respiramos tiene un 78% de vapor de agua. Si te dicen que tenemos un 80 y pico por ciento de humedad, quiere decir que tenemos un 85% de vapor de agua. Se estima, según científicos, que el porcentaje saludable de humedad en el aire tiene que rondar entre el 32 al 40, 42% como máximo. Por lo tanto, los israelíes no retiran el agua del aire que baje esos promedios, pero llegan hasta el 40 cuando hay altos porcentajes de humedad, y en esos días de altos porcentajes de humedad van obteniendo agua a través del procesamiento de ionización que se va desarrollando según tecnología que desarrollaron en Israel. Eso se aplica también en Estados Unidos. Recuperan el agua de las letrinas, el agua que se va por las cloacas, el agua del water, el agua también del lavado de manos y cara en las canillas, el agua que usamos cuando nos bañamos, todo el agua de nuestras necesidades fisiológicas es recuperable. Recuperan agua y la potabilizan. Imagínate la necesidad que tenemos de consultar empresas altamente especializadas con una larga trayectoria para que nos brinden servicios de potabilización, de acopio de agua, las distintas estrategias técnicas de acopio de agua. De eso no habla para nada el Frente Amplio, sino que está hablando de estatizar los recursos del agua, que ya los tenemos estatizados por ese plebiscito lamentable del año 2004, otorgándole el monopolio del saneamiento y del suministro del agua, es decir, de la producción, saneamiento y suministro de agua a OCE, del agua potable, y ahora hablan de monopolizar también la producción comercial, industrial del agua. Promover la planificación y el ordenamiento territorial de usos y actividades, es decir, esto es realmente nefasto. ¿Te imaginas un gobierno que comienza a decirnos en dónde podés invertir, qué tipo de inversión podés hacer, hasta qué tope, qué límites, en qué departamentos, en qué cuenca del país podés hacerlo? Si ya sabemos, ya está establecido eso. Es de larga data, es inveterado. Las cuencas, por ejemplo, lecheras del Uruguay, departamento de Colonia, San José, Soriano, las cuencas arroceras del Uruguay, 33, gran cantidad de departamentos que son productores de ganado, las cuencas agropecuarias, Canelones prácticamente, Montevideo rural, tenemos. ¿Y de qué ordenamiento están hablando? ¿Ordenamiento de qué? No hay que ordenar nada, hay que dejar que vengan a invertir. Ya está toda la cuenca forestal vinculada a las plantas de UPM, están todas las cuencas de producción de granos, por supuesto, toda la cuenca también ganadera, lanera, maderera, de acuerdo a esas cadenas de productividad. Promover la conservación, utilización sostenible de los recursos genéticos. Ya está todo eso desarrollado en la biogenética, la biología
molecular que se trabaja en INI hace muchos años, el control ganadero, la trazabilidad ganadera a través de sus genomas, digamos que la vigilancia de ese ganado en cuanto a la salubridad del mismo, el tratamiento natural de la fertilización de las pasturas, un ganado sin antibióticos, sin hormonas. Ya está todo eso. Te están hablando de cosas que Uruguay ya tiene. Te están hablando de ordenamiento territorial, del agua como un recurso esencial. Ya está en la Constitución. ¿No? ¿Qué quieren inventar? Convocar a un gran diálogo por el agua. Como decían, te repito, convocar a un gran diálogo por el tema de las AFAPs. Ya está. Ya dialogó el pueblo uruguayo por la vía que corresponde, que es el plebiscito. Plebiscito que además no correspondía realizar, porque una ley de seguridad social no es sometible a plebiscito. No se puede legislar en materia de seguridad social por plebiscito ni por referéndum, y menos por vía constitucional, es decir, por vía plebiscitaria, introducir una legislación de la seguridad social por constitución, violando a su vez el régimen universal del derecho de propiedad y la seguridad jurídica, junto al régimen de protección a las inversiones. Son lamentables. Atiendan bien todo esto, ¿eh? Porque le va la vida a Uruguay este 24 de noviembre. Convocar a un diálogo por el agua. Son unos macacos, unos payasos impresentables. En el marco del diálogo por el agua, se reglamentará el artículo 9 de la Ley de Política Nacional de Aguas, integrando los aspectos que inhiban las asimetrías entre los actores sociales y productivos. Bruta limitación y cercenamiento a la actividad productiva del agua que genera trabajo, genera cadenas económicas de trabajo. ¿Se dan cuenta? En el marco del diálogo por el agua, ¿qué diálogo? ¿Diálogo en dónde? ¿En que en asambleas populares ya van a instalar el comunismo estilo Cuba? ¿El diálogo? No, las únicas vías institucionales que tenemos es, te repito, el poder legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Previo a eso, comisiones en ambas cámaras para tratar temas de esta naturaleza. El poder ejecutivo. Y está el mecanismo del referéndum y el mecanismo del plebiscito como la vía directa. No hay más, no hay otra vía institucional. ¿De qué diálogo están hablando? En el marco del diálogo por el agua, se reglamentará el artículo 9 de la Ley de Política Nacional de Aguas, integrando los aspectos que inhiban las asimetrías. Ya te hablan de asimetrías, de desigualdades, para establecer el concepto de igualdad social entre los actores sociales y productivos, es decir, entre las empresas que trabajan en el país y los actores sociales. ¿Qué actores sociales? Acá se trata de que hay trabajadores por un lado, empresas por otro, ciudadanos, políticos, empresarios, y se terminó. ¿Qué actores sociales? ¿Qué están inventando? Se priorizará la concreción del proyecto Casupá. Dale, Tabaré Vázquez habló 20 veces, 50 veces del proyecto Casupá y no hizo nada. Pero claro, cuando un comunista habla, miente. Proyectos complementarios tendientes a asegurar el abastecimiento del agua potable. Ahora te hablan de qué, de fuentes complementarias de agua. Nos hablan de plantas potabilizadoras. Recién ahora tuvieron 15 años gobernando. En 15 años no hicieron nada, no nos dejaron siquiera una fuente complementaria de agua, siquiera nos dejaron OCE en buenas condiciones. Los ríos no están en buenas condiciones. ¿Qué lo van a hacer ahora? Son una manga de sinvergüenzas. Incorporar el escenario de crisis hídrica más frecuentes. Sí, ya lo sabemos, hace años que estamos teniendo crisis hídricas con largos periodos de sequía. Es realmente lamentable lo que plantean, porque acá lo que están encubriendo, tratando de hacer con trampa, con un truco semántico, con un truco discursivo, es proponer la limitación del derecho a la propiedad privada y a su vez la limitación al emprendimiento desde la propiedad privada de acuerdo a las empresas que acá elaboran productos que necesitan el agua como materia prima, que necesitan el agua como materia prima. Los refrescos, así, como gran ejemplo. Y después hay un mundo de actividades vinculadas al agua que se necesita como materia prima para la elaboración de productos. Incluso
los bidones, las botellas de agua potabilizada. Está el agua mineral también, por supuesto, el agua mineral sin gas, el agua en hielos, el hielo es agua, sistema de producción de hielos para sanatorios, para hospitales, hielo terapéutico, el hielo para el consumo habitual. Es lamentable, están planteando limitar por todos lados la actividad privada. Es el proyecto del comunismo para Uruguay, estas bases programáticas del Frente Amplio. Por ende, no les importa para nada si Orsi sabe hablar o no sabe hablar, o que Carolina Cose nos diga que la educación pública, laica y obligatoria, ha sido, digamos, un proyecto del progresismo y que del progresismo salen las mejores cosas. Así que Lorenzo Latorre y José Pedro Varela eran progresistas. Mirá vos, Carolina Cose, mirá de lo que nos enteramos. Carolina Cose la que nos dijo que los negros vinieron a buscar libertad a nuestro país, que vinieron por libertad y oportunidades. Qué increíble, ¿no? Qué aberrante, qué bestialidad. Los negros vinieron porque lamentablemente en esas épocas existía la esclavitud y la industria de la esclavización, del esclavismo. No vinieron buscando ninguna libertad, Carolina Cose. Lamentablemente estaban sometidos a la esclavitud. Y Lorenzo Latorre no tiene nada que ver con el progresismo. Fue un militar, un gallardo militar que asumió que Uruguay tenía que modernizarse en el siglo XIX, instalarse como una sociedad que tuviera chance de sobrevivir, si no Uruguay se iba a morir como país, para darle ahí sí la institucionalidad que correspondía y ahí sí el ordenamiento territorial que no tenía, es decir, ordenar la propiedad privada de cada quien, ordenar territorialmente el país por departamentos, ordenarlo en jurisdicciones, en ese tipo de ordenamiento territorial, pero no el ordenamiento territorial para la productividad, que eso es decir de modo elegante predeterminar y autorizar o no lo que se produce en el territorio nacional, cuando el derecho de propiedad es universal, indivisible y libre. Somos libres de invertir lo que queramos donde queramos. Y cada quien sabe perfectamente, y los empresarios experimentados saben qué es lo que conviene invertir, y ya conocen las distintas cuencas y lo que sirve producir en esos lugares porque son tierras, terrenos y un ecosistema adecuado para esa producción, la producción láctea, lanera, ganadera, de ganado vacuno, de granos, ya se sabe eso, no tenés que hacer ningún ordenamiento. Pero en verdad ustedes le dicen ordenamiento para marear a la gente cuando en verdad están planteando limitar producción, organizar la productividad del país a través de planes que ustedes quieren organizar desde el Poder Ejecutivo, concentrando decisión económica, decisión política económica, concentrando recursos económicos por la vía impositiva, que en otros capítulos que voy a ir leyendo nos muestran a las claras que se vienen con una escalada enorme de presión fiscal, de presión impositiva, y con esta escalada, a su vez, paralela o combinada, de limitación a los derechos de propiedad y a los derechos de producción. Lo único que va a pasar es que muchas empresas se van a ir, porque lo que está generando esto es inestabilidad. Y ya ustedes con esta prédica, con esta narrativa, desde sus actores sociales, desde lo que representa Orsi, lo que representa Carolina Cose, lo que dicen las bases programáticas, ya están generando inestabilidad en el Uruguay respecto al rango inversor, ya están generando incertidumbre internacional respecto a la seguridad jurídica del país, a la estabilidad institucional porque están generando mucha inestabilidad política con todo lo que plantean. Mañana vamos a compartir un informe de ámbito económico en el cual se da, digamos que una trazabilidad de los comentarios de las distintas consultoras internacionales y de las grandes empresas internacionales que ya ven a Uruguay, bueno, con resquemor, ya ven a Uruguay con cierto grado de incertidumbre respecto a lo que pueda suceder el 24 de noviembre en relación a lo que está planteando el Frente Amplio como modelo de país, ya no solo como un modelo de gobierno, sino como la construcción de un modelo político y de política de Estado, porque están hablando de eso, de políticas de Estado, para instalarlas como un modelo de país y evidentemente plantean un Uruguay comunista, de acuerdo a la doctrina del Foro de San Pablo.
es lamentable. Ya estamos viviendo mucha inestabilidad política y por ende generando mucha incertidumbre respecto a ese enorme tesoro, el gran y verdadero tesoro que tenemos los uruguayos, que es la estabilidad jurídica, la estabilidad institucional que nos brinda ese rango inversor, la seguridad jurídica de nuestros derechos fundamentales. Nos vemos mañana para seguir viendo y preguntando en dónde estamos. Chau.